Bueno, continuamos con la búsqueda de nuestros nombres en el libro de la vida y cómo no ser borrados de ese libro de la vida, y el punto principal era no pecar contra Dios. Y habíamos visto que los pecados iban pasando de generación en generación y que toda la generación de hasta los días de Noé, todos, absolutamente todos habían pecado. Por eso en Génesis 6:5 dice: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Y eso es lo que vamos a continuar viendo, porque el pecado pasó a todos. Y con ello la muerte. Veamos en qué termina. En Génesis 5:22 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahora no le vinieron trillizos, vino uno por uno, pero es aproximadamente a los 500 años de Noé. Y en esto podemos ver que aún estos muchachos, Sem, Cam y Jafet, podían tener reuniones y conversaciones con Matusalén, Lamec y su papá Noé. Lamentablemente, antes de Matusalén, todos aquellos que eran descendencia ya habían muerto, o Enoc ya había desaparecido, pero sin embargo todavía tenían a Matusalén, Lamec y Noé, con los cuales podían conversar. Ahora es importante mirar también los nombres en hebreo de estas personas. El papá de Enoc, le había puesto ese nombre, y ese nombre tiene como significado estrechar, iniciar o disciplinar. El nombre de Enoc. Enoc le pone a su hijo Matusalén, que esto es también increíble. Ahora nosotros nada más escuchamos nombres y no sabemos nada, y para nosotros es un nombre común y corriente, pero para aquellos de esa época, como los nombres tenían un significado, al escuchar el nombre ellos sabían que había algún mensaje tras de esos nombres. Entonces miren que la gente que está alrededor de todo este pueblo que invoca el nombre de Dios o son llamados por el nombre de Dios, escuchar a alguien que le pongan por nombre Enoc, tienen ya en su cabeza que eso significa estrechar, iniciar o disciplinar. Entonces, ¿por qué le ponen ese nombre? Pero creo que debían haber estado más alarmados cuando de pronto el hijo que le nace a Enoc, él le pone Matusalén, porque su nombre significa hombre de dardo. O sea, este es un dardo que es lanzado. Y su nombre significa también su muerte traerá, o cuando muera será enviado. Entonces, cuando la gente alrededor mira que ese muchacho le ponen como nombre eso, me supongo que las personas empiezan a preguntarse: a ver, ¿qué pasa con este niño? Porque es un dardo que ha sido lanzado, que cuando pegue en el blanco se detendrá y algo pasará. El nombre del hijo de Matusalén, Taré, o el papá de Noé, que es Taré, dice la Biblia que es un nombre que no tiene un significado, o su significado es incierto. Nadie sabe qué significa el nombre de Taré, así dice en la escritura. Pero sin embargo, el papá de Noé, Taré, le pone como nombre Noé, y el nombre Noé significa reposo, porque el mismo papá le dice: en él hallaremos reposo de todo esto que ha acontecido a la humanidad. Así que tenemos ahí ya 3 nombres que todas las personas que están a su alrededor debieran haber escuchado, y ya deberían haberse puesto así como inquietos: qué es lo que pasa, qué es lo que viene contra este mundo. Ahora miren que la paciencia, como dice Primera de Pedro, la paciencia de Dios en los días de Noé. El Señor Dios manda a toda esta creación primera, a este mundo primero, señales. Y por lo menos vamos a ver 3 señales que el Señor Dios manda a toda esta generación en el primer milenio. En 969 años va a mandar el Señor Dios 3 señales. La primera señal es Matusalén, como su nombre ya lo habíamos visto. Pero luego de que nace Matusalén pasan 300 años y desaparece su papá.
Ahora, solamente imagínense en las personas que están viviendo en ese contorno. Primero nace ese niño que tiene un nombre rarísimo, a su muerte algo va a venir. Pasan 300 años y yo no sé si de pronto en 300 años se va olvidando la gente de eso y va viviendo su vida común y corriente. Pero luego de 300 años el Señor Dios manda otra señal más, que es la desaparición de su papá. Solo desaparece, no ha muerto, desaparece. Luego de la desaparición de su padre pasan 580 años más, que como digo, de pronto es mucho tiempo y la gente se va olvidando de las señales que el Señor Dios les está dando. Pero luego de la desaparición de Enoc, 580 años después, ellos empiezan a mirar que Noé, juntamente con sus hijos, empiezan a construir una gran caja de madera. Y me supongo que la gente que está alrededor empiezan a preguntarle a Noé, ¿qué pasa? ¿Por qué estás construyendo todo eso? Y me supongo que les va a decir, bueno, Dios estuvo conmigo, Dios ha estado hablando conmigo y me ha dicho que construya esto, porque va a venir sobre la tierra un diluvio, y que la gente de ese tiempo ni siquiera sabe que va a ser eso, que va a caer agua del cielo. No saben por qué, porque la Biblia dice que jamás había llovido sobre la faz de la tierra, sino que salía de la tierra algo como humedad, que hacía que las plantas y todo aquello que necesita de humedad crezca y produzca. Pero nunca ninguno de ellos había visto algo que caiga del cielo. Y ahora empiezan a ver a este señor que empieza a construir juntamente con sus hijos una gran caja de madera. Entonces toda la gente, me supongo, que ¿qué es lo que está pasando aquí? No se olviden, hay 3 señales. Primero Matusalén, con su nombre. Luego de 300 años Enoc, que desaparece. Y luego de 580 años aproximadamente, porque no sabemos exactamente, Noé y sus hijos empiezan a construir un arca. En el Génesis 7:6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora miren, Noé, de acuerdo a todos los años que nos provee la Biblia, de acuerdo a esa cronología, Noé nace en el año 1056. El Génesis 7:6 dice que pasan 600 años y el diluvio llega. En total, el diluvio debió haber llegado en el año 1656. Y da la casualidad que es el mismo año, de acuerdo a la cronología que nos da la Biblia, que es el año en el que Matusalén muere. Es decir, este dardo que fue enviado llegó a su fin. Y cuando llegó a su fin, a la muerte de él, iba a venir alguna cosa, porque a su muerte algo vendrá. Y da la casualidad que justo en 1656, que es los días de Noé, y es el fin de los años de Matusalén, Matusalén muere. Otra de las cosas también interesantes que se puede ver en cuanto a estas genealogías es que todos han muerto. Lamec, que es el hijo de Matusalén, muere en el año 1651. Enoc ha desaparecido. Toda la generación anterior a ella ya ha muerto. El último en morir no es el hijo de Matusalén, porque el hijo de Matusalén murió antes. Pero el último en morir es Matusalén de toda esta genealogía. Todos han muerto, todos han desaparecido. Y el último en morir en 1656, cuando él muere, en el año en que él muere, el diluvio, como dijo el Señor Dios, viene sobre esta tierra. En el Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la carpetearás con brea por dentro y por fuera. El Señor Dios le manda estas instrucciones a Noé para que lo esté haciendo durante todo aquel tiempo que, como dice Pedro, con paciencia Dios estaba esperando que toda la gente se arrepienta. Ahora, la palabra brea que se utiliza aquí en este texto bíblico es kafar y se traduce como cubrir, como lo traduce aquí la Reina Valera, cubrir, cubrirás. O también puede traducirse como expiar, o condonar, o aplacar, o cancelar. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, expiar significa
borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Y esto es muy importante, porque esta gran caja de madera que el Señor Dios manda a Noé que lo haga, esta gran caja de madera va a estar cubierta con esta brea que no va a permitir que el agua que cae no llegue hasta donde aquellos que van a estar dentro del arca. Y es por esto que esta palabra expiar significa. Y bueno, ahora viene el relato del arca de Noé. El Señor Dios le dice que construye esa gran caja de madera, le da aún las instrucciones de cuánto tiene que medir, y empieza él la construcción más o menos aproximadamente en 100 años. Y este relato lo vamos a poder mirar desde el Génesis del 7 del 1 al 23. Y va a haber cosas aquí que nos van a llamar la atención. Como por ejemplo, el Señor Dios le dice a Noé, entra tú, cuando el arca ya está totalmente terminada, entra tú, tu familia y los animalitos que Él va a dar instrucciones para que ingresen. Porque le dice, pasados 7 días va a empezar a llover. Así que el arca está terminada y la gente que está alrededor de ellos puede mirar que ya se terminaron. Y lo increíble de esto es que los animalitos empiezan a ingresar. Debieron haber visto un montón de animalitos que venían e ingresaban en el arca. Y debió haberles llamado mucho la atención a toda aquella gente que estaba alrededor de ellos. Pero sin embargo, creo que había mucha incertidumbre e incredulidad de todo aquello que iba a suceder. Pero el Señor Dios le había dicho que 7 días les daba para que la gente mire cómo van ingresando en esa arca antes de que las aguas caigan. Y lo más espeluznante mirar o leer en textos bíblicos es, y Jehová le cerró la puerta. Cuando todos habían entrado en esa arca, Noé y sus hijos no cerraron la puerta. Dios cerró la puerta. Y empezó el gran diluvio a caer sobre la gente y todos aquellos que vivían en este planeta. Debió haber sido algo extremadamente feo y horrible. Toda la gente que estaba alrededor durante 100 años miraron que estaban construyendo esa arca. Y ahora miran que un montón de animalitos están entrando en esa arca. Y miran que Noé y toda su familia está entrando en el arca. Y ellos no hacen absolutamente nada por entrar en el arca y salvarse. Hasta que el arca está cerrada herméticamente y empieza a caer en las aguas. Yo creo que la gente fue corriendo hasta ese lugar para encontrar refugio. Porque primero era algo que fuera de lo normal que cayera agua del cielo. Y la gente me supongo que fue corriendo para entrar allá, pero como dice la Biblia, el Señor Dios había cerrado la puerta de esa arca. Y menciona la Biblia que el agua cayó por 40 días y 40 noches y subió 7 metros más arriba del monte más alto que había. 7 metros más arriba, el agua cubrió totalmente todo. Y todo ser que estaba fuera del arca murió. Ahora, lo especial que puedo mirar aquí, y por eso veíamos que la palabra hebreo, kafar, que significa cubrir, no solamente era eso, sino también era expiar. Miren que el juicio de Dios sobre la tierra cayó sobre todos, incluyendo a Noé, su familia y todos los animalitos que estaban dentro del arca. El juicio de Dios cayó sobre ellos, pero el arca servía como expiación para con aquellos que estaban dentro. El juicio de Dios caía sobre el arca, la lluvia caía sobre el arca, los truenos, relámpagos y todo sobre el arca. Pero los que estaban dentro no sufrieron absolutamente nada, porque estaban dentro del arca. Los que estaban fuera sí sufrieron todas las consecuencias. Y ahora llegaba el fin de toda esta creación. Y me supongo que con el fin de todo esto, también llegaría el fin del pecado. Y como ya llegaba el fin del pecado, entonces los nombres de todas las personas, luego de este diluvio, debían haber estado en el libro de la vida, para que el día final, en el juicio final, nosotros podamos ser, o toda la gente que habita en el mundo pueda ser exenta de culpa y poder vivir con Dios por la eternidad, porque sus nombres están en el libro de la vida. Pero esto es lo que vamos a estar mirando en la siguiente clase. ¿Será que el pecado dejó de ser?
¿Será que las personas ahora, con todo aquel juicio que ha pasado, ahora creen en el Dios Todopoderoso y van a permitir que sus nombres estén en el libro de la vida? ¿O será que pasará algo diferente? Bueno, en la siguiente clase lo veremos. Dios les bendiga.